a la biblioteca de Gregorio Prieto. Es un placer tener hoy aquí un regalo tener aquí a Cristina López Barrio. Sabéis de Cristina, bueno, lo que os he contado en clase. Cristina tenía muy claro que su vocación era ser escritora, pero bueno, por cosas de la vida, pues le llevó a estudiar Derecho. Ejerció durante unos años, ¿verdad?, de abogada, pero ella nunca dejó de lado su pasión por escribir. Así que en 2013 decidió dar el paso, ¿verdad?, y dedicarse por completo a la escritura. Una profesión, ¿verdad?, preciosa. Ahora nos va a hablar de ella. Desde entonces, desde el 2013, no ha dejado de cosechar éxitos. Tenemos una narrativa, un estilo narrativo muy personal, muy particular en esta escritora. Y bueno, destacar algunas de sus novelas, las habéis visto aquí. Pues tenemos, por ejemplo, La casa de los amores imposibles, El cielo en un infierno cabe. Tenemos también Rómpete corazón, que lo tenemos abajo en la tienda, ahora lo iremos a ver. Y bueno, su novela Niebla en Tánger, que recibió o fue finalista del premio Planeta en 2017. Y la última novela que hemos conocido, La tierra bajo tus pies, que nos ha encarrilado a muchos de los que estamos aquí, ¿verdad?, que nos ha gustado mucho, y que recibió el premio Azorín de novela el año pasado. Así que, bueno, un aplauso. Hola. Bueno, buenos días lo primero y gracias por venir a reuniros aquí conmigo. Creo que habéis leído La tierra bajo tus pies. Fenomenal. A mí me gustaría mucho que esto fuera, más que contaros yo aquí un rollo, ¿no?, que era lo típico, hoy nos toca charla, madre mía, ¿no? ¿Quién nos va a venir y quién nos va a contar? Pues en vez de contaros así un rollo que os puedo contar, aunque siempre intenta ser amena y contar algo entretenido, algo que os pueda aportar, pues me gustaría mucho también que me hicieras preguntas bueno, pues si tenéis cualquier tipo de curiosidad, aparte de la novela, pues del proceso de escritura o de lo que queráis de la lectura. Yo doy clases de escritura creativa también, o sea que si alguno tiene alguna curiosidad o lo que sea, o cómo es la vida de un escritor, que ya os digo que es muy montaña rusa, ¿no? Esta es una profesión como toda la artística en la que, bueno, pues se vive un poco así como a sobresaltos. Nunca se sabe muy bien lo que va a pasar con una novela, aunque uno tenga una carrera que va poquito a poco ahí labrándose. Cada libro que uno escribe y vuelve a sacar al mercado vuelve a ser, pues eso, no se sabe muy bien lo que va a ocurrir nunca, ¿no? Puede funcionar, ¿no? Y también yo creo que es esa parte de misterio que sigue teniendo la escritura para algunos escritores que ya de alguna manera hemos ido, ¿no?, con mucho trabajo consolidando una carrera y teniendo como unos lectores fieles, pero sí es cierto que tenemos como esa cosa en el estómago de cada cosa nueva que emprendes, ese miedo, ¿no?, que es lo que va a pasar ahora. O sea que esto es algo que no termina nunca, y bueno, yo creo que también es lo bonito de la vida, ¿no?, que no sabes muy bien nunca lo que va a ocurrir. Yo que vengo de Washington ahora, que tengo a mi hija estudiando allí, me viene la imagen de lo que decía Forrest Gump, no sé si habéis visto esa película. Bueno, es un poco más como de mi época quizá, que decía, el actor es Tom Hanks, os suena, ¿no?, más o menos. Y decía que la vida era como una caja de bombones, que nunca sabías cuál te iba a tocar. Podéis hacer trampa y mirar por atrás, ¿no?, y ver cuál. Nunca sabes muy bien si te va a gustar o no, ¿no? Bueno, ¿qué os puedo contar así para romper el hielo? Estáis la mayoría de vosotros en segundo de bachillerato, que es lo que en mi época era el COU, que era, decíamos, del curso de orientación universitaria. Pues yo os puedo contar que para mí este curso fue algo determinante para mi carrera como escritora. Yo cuando tenía vuestra edad, cuando tenía 17 años, ya 18, yo ya tenía muy claro que lo que quería ser en el mundo era escritora. Así que le dije a mi padre, mira papá, yo quiero escribir una novela y quiero marcharme a Guatemala porque había visto un documental y me alucinó el país.
Y entonces me encantaba y me sigue gustando mucho un músico que se llama Mike Oldfield, no, es música ochentera, ¿no? Pero hay una canción que se llama Island que me encantaba, así que le dije a mi padre, no, me quiero ir a Guatemala para escribir una novela escuchando Island de Mike Oldfield. Y mi padre me miró como diciendo, perdona, esto no le veo futuro, ¿no? Entonces me dijo, bueno, me parece muy bien que quieras ser escritora, pero tienes que estudiar algo con lo que te puedas ganar la vida. A lo mejor os suena, ¿no? Esto de todas estas ilusiones que tienes y bueno, de esto no se come, ¿no? En esta profesión solo pueden comer de ella 5, que la verdad es que tiene bastante razón, luego uno, pues con el tiempo va aprendiendo, pero me dijo que podía ser que escribiera, pero que estudiara una carrera con la cual pues pudiera ganarme la vida. De ahí que estudiara Derecho. También es verdad que venía por tradición familiar, mi padre es abogado, ya está jubilado, mi hermana mayor también estudiaba Derecho y en esa época veíamos La Ley en Los Ángeles, que era una serie maravillosa, que os sonará, no sonará la mayoría, pero era cuando empezaban estas series americanas, ahora os lo sueles como muy normal, veis un montón en Netflix, pero entonces en mi época, que eran los años 80, pues fueron estas primeras series que era de un bufete de abogados y aquello era como wow, ¿no? Yo quiero ser como una abogada de La Ley en Los Ángeles, ¿no? Era muy idealista además y creía, y sigo creyendo, ¿no? Lo que pasa es que bueno, luego uno aprende, ¿no? En esto ideal de hacer justicia y de luchar por estas causas. Así que todo esto me pasaba con vuestra edad, todo esto tan convulso, y entonces teníamos un profesor de literatura, porque os podéis imaginar que yo estudié letras puras, no sé si ahora sigue habiendo esta distinción. Bueno, pues yo estudiaba letras puras, me acaba de presentar creo que te tengo de frente, es la profesora de latín. Que Dios mío, madre mía, qué disgusto me daba el latín, ¿eh? Y ahora me arrepiento muchísimo, fijaos, me arrepiento un montón porque cuando voy y voy de viaje y en muchísimas esculturas y edificios hay palabras en latín y digo, ay Dios mío, si pudiera entender, si hubiera estudiado más, ¿sabes? Me arrepiento. En su época, sí, fue como un amor-odio con el latín y estudiaba griego también yo en aquella época. Bueno, que me voy, lo que os iba a contar. Tenía un profesor de literatura que le llamábamos el Agustín, que era un hueso. Pues eso en esa época decíamos, bueno, pues suspendía muchísimo, era dificilísimo sacar muy buenas notas con él y tal, y entonces nos mandó a hacer un trabajo, dividió la clase y a mí me tocó hacer un trabajo de 100 años de soledad. Yo no había leído nada de Gabriel García Márquez hasta entonces. Y la verdad es que tampoco me apetecía mucho, ¿no? Lo vi y dije, esto tiene pinta de ser un rollo, no me apetece nada, tal. Y me lo tuve que leer porque no me quedaba más remedio. Ya con las primeras páginas fue como un descubrimiento, porque yo ya había empezado a escribir, pues como puedes escribir cuando tienes 12, 13, 14 años, escribes un poco también autobiográfico, como tipo diario, y a mí me gustaba mucho la poesía, tal. Y entonces cuando descubro a Gabriel García Márquez, descubro una sensibilidad, una belleza, una música en la prosa. Y yo dije, esto es lo que yo estaba buscando. O sea, había encontrado la manera de expresarme o el camino con el que a mí me gustaría escribir o me gustaría expresarme y lo sentía muy cerca a mi sensibilidad. Y eso que yo soy madrileña y cuando yo nací, Madrid era Castilla la Nueva, así que soy castellana y me considero castellana. Lo que os quiero decir es que me quedaba muy lejos todo este folclore, todo este Caribe, ¿no? Todo este colorismo y tal. Pero me encantaba. ¿Por qué? Porque la manera que tiene de escribir, no sé si habéis leído a Gabriel García Márquez, me imagino que algo habréis leído o no habéis leído nada. Bueno, pues es como todo, la literatura hay de todo, son como los colores, hay gente que le encanta, como a mí, le emociona. Muchos escritores que tenemos a Gabriel García Márquez, sobre todo españoles o latinoamericanos, ¿no? Que nuestra lengua madre es el español, que es una referencia, y hay otros que no lo aguantan, pero bueno, pues te digo que hay muchos autores y es como todo. Pero para mí fue un descubrimiento, como os digo, porque esa manera de escribir con tantas metáforas, con la hipérbole, ese realismo mágico que caminaba entre la realidad y la fantasía, la belleza que me transmitía su prosa, que muchas veces me daba igual lo que me estaba contando, aunque es muy rocambolesca. Ahora podéis ver la serie de Netflix, ¿qué os iba a decir? ¿No? En 100 años de soledad, que además está muy bien, es bastante, dentro de que es otro lenguaje, que es el lenguaje audiovisual, a mí me parece que está bastante logrado, ¿no? Pero lo que os digo que para mí fue un libro determinante
descubrí también esa manera bella de escribir, buscando la música en las palabras. Yo siempre he sido era una niña, una joven muy fantasiosa, siempre me decían que estaba la mitad del tiempo en una nube, imaginando, yo me podía quedar sentada y me podía pensar en una historia, en personajes, pero me quedaba un poco colgada, ¿no? Como decís ahora, ¿no? Un poco así como colgada en mis pensamientos, en mis batallas y tal. Y la verdad es que la prosa de García Márquez me hacía soñar, así que bueno, hice un trabajo fantástico, saqué un 9 y pico, que aquello con el Agustín era como, ¿pero qué has hecho? Pero madre mía, ¿no? Fue como tremendo. Y entonces, ¿qué hice? Pues empecé a escribir inspirándome en García Márquez, absolutamente. Me lo leí todo, lo que cayó en mis manos y todo lo que pude encontrar. Y luego me volví una fan absoluta de la literatura latinoamericana, que lo sigo siendo. Leí Pedro Páramo, Cortázar, Borges, Lezama Lima, bueno, todo lo que caía en mis manos. Así que bueno, yo creo que una de las cosas que tenéis que descubrir o que habéis ido descubriendo es qué tipo de lectura os gusta, ¿no? Yo llegué a la escritura por la lectura, porque desde que era muy niña me apasionaban los cuentos y me gustaba muchísimo leer. Así que yo primero me considero lectora, yo creo que no podría vivir sin leer, me costaría mucho. Quizás sin escribir sí, pero para mí la lectura es una puerta a muchos mundos, también no solamente una puerta a muchos mundos, sino también una puerta a vosotros, ¿no? Porque muchas veces leyendo descubres cosas tuyas, partes de ti, ¿no? De repente notas que algo te emociona, que tienes una empatía con un personaje y te trae recuerdos, te hace reflexionar, aprendes muchas cosas, es decir, la lectura, cuando abres un libro, pues es una puerta a muchos mundos, ¿no? Luego, algunos damos el paso a la escritura, que también es una manera de encontrarte contigo, porque al final la materia prima de todo escritor, la primera materia prima, es uno mismo. Y la mayoría de nosotros hacemos lo que dice Vargas Llosa, que a mí me hace mucha gracia, que es un striptease al revés. Es decir, nosotros, digamos, el tema normalmente de las novelas, es como la semilla, y ahí estamos desnudos, lo que es algo que nos toca de una manera muy personal al escritor, y luego le vamos poniendo ropajes encima de la ficción. Por eso hacemos el striptease al revés, nos vamos vistiendo, ¿no? Y lo vamos como ocultando, digamos, nuestras cosas. Así que bueno, todo esto os cuento en un principio. Ahora me gustaría, si alguno se anima o algo que os he contado me quiere hacer alguna pregunta, o sobre la novela también, sobre La tierra bajo tus pies, o bueno, claro, solo habéis leído La tierra bajo tus pies. Yo la primera novela que escribí, que se publicó, porque cuando estaba en segundo de carrera escribí la primera novela para un concurso que había en la universidad, que luego no gané y que no se publicó, que se llama El corazón moscovita y que sigue en un cajón. O sea que quiero decir que esto es un trabajo de pico pala, ¿no? Es un trabajo de ir aprendiendo, de ir escribiendo, de ir probando. Pero mi primera novela que se publicó, que es La casa de los amores imposibles, bueno, para adultos, porque antes había ganado un concurso de literatura juvenil con El hombre que se mareaba con la rotación de la tierra, que se llama la novela, pero también era, ahora está descatalogada, no se puede encontrar, pero era también con muchísima influencia del realismo mágico. Sucedía en el Caribe, porque yo vivía la mitad del tiempo en Castilla y la mitad del tiempo en los mundos caribeños, ¿no? de la literatura latinoamericana. Vivía por allí, por Colombia, por estas islas, me encantaban los piratas, estos mares, ¿no? Todos maravillosos, esas aguas transparentes, las sirenas, o sea, todo este mundo, ¿no? de magia, y todo ese mundo con ese folclore y ese color y esa viveza que tenía, ¿no? Para mí todo lo que era caribeño y latinoamericano. Así que toda esa influencia está sobre todo en esta novela que os he dicho, juvenil, y en La casa de los amores imposibles. Luego mi segunda novela para adultos, que es El cielo en el infierno cabe, que es un verso de un poema maravilloso que recomiendo de Lope de Vega. Os recomiendo que leáis a los escritores del barroco, sobre todo a Quevedo y a Lope de Vega, los poemas de amor. Vais a encontrar unos poemas de amor que a lo mejor podéis pensar como, bueno, este tío del 17, ¿no?, que me va a contar sobre el amor. Bueno, pues os sorprendería. Y precisamente esta novela, El cielo en el infierno cabe, que es un verso de Lope de Vega,
Es una novela también digamos, como otra de las grandes influencias que tuvo en mi escritura, que es la literatura española, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y este libro es, bueno, pues es un homenaje, ¿no?, al barroco español, a esta época que a lo mejor suena un poco más por ahora triste, ¿no?, que a mí también me encanta, esta época de capa y espada, de este Madrid canalla, de comedias, de sociedades secretas, alquimia, amores y todas estas cosas y aventuras. Y bueno, pues también está por ahí. Es verdad que también utilizo mucho la fantasía, es decir, todas mis novelas, como os digo, una manera de contar la realidad que tenemos muchos de los escritores que de alguna manera tenemos como un pie en la fantasía, otro en la realidad, precisamente es eso, ¿no? Hablar de la realidad, de las cosas que pasan en el mundo real, pero a través de la fantasía, ¿no? Un mundo simbólico. Yo también soy muy lectora de fantasía, soy muy friki del Señor de los Anillos, empecé en mi época y ahora, bueno, pues Juego de Tronos, Sanderson, o sea que para mí el mundo fantástico pues no se agota, ¿no? Aunque vaya creciendo y tenga ya 50 años, sigo, ¿no?, fascinándome con todo ese mundo de la fantasía. ¿Qué más os cuento? Que me miráis así, preguntadme algo, alguna curiosidad. A ver, cuéntame. Pues mira, cuando Ana Rosa nos contó una breve biografía tuya, nos contó el detalle de que pasaste de ser abogada a escritora. Y yo tengo la pregunta de, supongo que a grandes rasgos no, pasaste pues por pasión, ¿no?, y porque te gusta, pero ¿qué fue el momento concreto en el que dejaste de decir voy a seguir siendo abogada a decir voy a escribir y voy a publicar mi libro y voy a ser escritora? ¿Qué fue lo que cambió? Sí, pues mira, yo estudié la carrera y os contaba que el segundo de carrera hice como mi primer proyecto de novela. Es decir, yo había llegado a un acuerdo con mi padre, o más bien conmigo, había dicho, vale, voy a estudiar Derecho, voy a terminar la carrera, voy a trabajar como abogado, pero no voy a dejar de escribir. Es decir, nunca dejé de escribir. Siempre en mis ratos libres y en mis vacaciones, cuando podía, siempre continuaba escribiendo. Entonces, cuando terminé la carrera, empecé a trabajar en un despacho y sobre todo empecé a trabajar en Derecho Civil. Y cuando salía de trabajar, iba a casa, cenaba y me ponía a escribir. A lo mejor hasta la 1 o 2 de la mañana, escribía fines de semana, escribía en vacaciones, es decir, trabajaba como abogada, pero mi vocación seguía ahí y seguía escribiendo. Entonces, durante todo ese tiempo que trabajé como abogada, escribí cuentos porque, de alguna manera, yo me sentía un poquito sola, porque mi mundo, sobre todo el mundo de mis amigas, pues una había estudiado psicología, cada una iba a un mundo diferente, pero ninguna iba por el mundo de la literatura. Y luego yo entré en el mundo jurídico, mis amigos pues ya pues eran una mayoría de estudiantes conmigo, ¿no?, de carrera, y luego compañeros. Entonces me apunté a un taller de escritura y que esta fue la manera de conocer a gente que tenía las mismas pasiones que yo, que eran los libros y la escritura. Me apunté a un taller de una escritora argentina, Clara Obligado se llama, que os recomiendo muchísimo sus libros, sobre todo los libros de cuentos, es una gran cuentista. Y en el año 2000 empecé a ir al taller de Clara, con lo cual pues ahí encontré una familia literaria. Encontré en Clara una maestra, una amiga también, pero ahí ya empecé a meterme dentro del mundo de la literatura. Iba a las presentaciones de mis compañeros, iba a clase de escritura todos los lunes, con lo cual ya empecé a compartir las cosas que yo escribía, los relatos que yo escribía, los leía en clase y mis compañeros los comentaban, lo cual también era un gran paso, porque ya no tenía todos estos lectores que tiene siempre tu padre, tu madre, tu amigo, tu primo, que son fantásticos, pero bueno, veamos que el público ya está de alguna manera entregado, ¿no?, a la causa. Así que esta fue una manera de seguir escribiendo, ¿no?, y digamos como de tener cada vez más contacto en el mundo de la literatura. Leíamos muchísimo, con lo cual este taller de escritura me dio la oportunidad de compartir lecturas, que es algo para mí muy enriquecedor, que también hacéis vosotros aquí, ¿no?, leéis y compartís, me imagino, ¿no? Y entonces escuchaba lo que escribían mis compañeros, compartía lo que escribía yo y aprendía muchísimo de escritores nuevos y de nuevas lecturas. Con lo cual, pues digamos que fueron pasando los años, cuando ya llevaba como 7 u 8 años que me fui especializando cada vez más en Derecho Civil,
decidí estudiar derechos de autor, es decir, lo que se llama propiedad intelectual, porque era una manera de acercarme desde el mundo del derecho, acercarme lo más posible al mundo de la creación, que era lo que a mí me gustaba. Así que hice un máster en la Universidad de Comillas de propiedad intelectual, porque en la carrera de derecho en mi época, y creo que por ahora lo que he oído sigue igual, no se estudia prácticamente derechos de autor. Cuatro pinceladas y ya está, ¿no? Ahora os imagináis que con todo lo de la inteligencia artificial, todo esto de los derechos de autor, ¿no? Y es un tema como muy candente y muy interesante, la verdad. Pero bueno, estudio derechos de autor y entonces, una vez que termino el máster, estuve haciendo prácticas en Cedro, no sé si lo conocéis, que es como la Sociedad General de Autores, pero más para libreros, y empiezo a trabajar en cine, cosa que a mí me fascina también, me gusta muchísimo. Estoy siempre estudiando guión y tengo ahí como una asignatura pendiente que es escribir guión. Entonces empecé, que es una productora que muchos conoceréis, sigue haciendo muchas pelis. Entonces en la época hicimos la película de Che Guevara, y me encantaba estar dentro del mundo del cine. Llevábamos los ballets del Teatro Real, obras de gran derecho que se llaman, con lo cual estaba por fin trabajando en una parte de del derecho que me gustaba muchísimo y me aportaba un montón. Pero dieron como una serie de circunstancias que fue lo que hizo que de alguna manera lo dejara. Primero, el trabajo no era apasionante, pero tenía una jefa que era una auténtica loca, que me hacía la vida imposible por momentos. O sea, era una mujer absolutamente, ¿cómo os diría?, con una mente para el derecho maravillosa, es decir, era una genia para el derecho, pero tenía un carácter terrible, no os voy a decir quién es, bueno, tampoco. Pero era de estas personas que un día te adora, te cuenta su vida, al día siguiente me decía, vete, me echaba del despacho, no te quiero ver, date una vuelta, no sé qué, de repente hazme esto porque tú lo haces maravilloso, de repente esto que me has hecho es un horror, o sea, un espanto. O sea, uno de estos jefes que espero que nos toquen a lo largo de vuestra vida, pero de estos que muchas veces llegas a casa llorando, amargada, porque no sabes, vas a ir a trabajar y no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes de qué humor va a estar, no sabes lo que le va a parecer, no sabes lo que te va a mandar, con lo cual el trabajo era fascinante, pero desde el punto de vista personal, ¿sabes?, estaba quemadísima. Entonces se dio la circunstancia de que yo había escrito esta novela juvenil, la del hombre que se mareaba, me presenté a un concurso de literatura juvenil y por fin gané. Así que me publicaron la novela en la editorial Everest, que ahora ya está, pues cerró en una crisis del 2013. Y yo llevaba 5 años, mientras trabajaba y estudiaba este máster, escribiendo La Casa de los Amores Imposibles. Había escrito varias versiones. Y el caso es que cuando gano este concurso me animo y presento, a través de un compañero mío del taller, presento la novela. ¿Estás bien ya? Presento la novela a la editorial Plaza y Jarés. Y a los pocos meses me contestan que la novela les encanta y que quieren publicarla. Con lo cual me había ocurrido en un periodo de 6-7 meses lo que llevaba, no sé, 35 años esperando que me sucediera, y de repente me sucede. La vida es así, ¿sabes? Te dedicas a sembrar, piensas que, te da la sensación muchas veces de que no sirve para nada, o desfalleces, o que nunca lo vas a conseguir, pero tú vas a ir sembrando, y un día aquello explosiona, como si fuera el trópico de García Márquez, ¿no? Como aquello fue. Pues, como te digo, gano el concurso, me publican La Casa de los Amores Imposibles. Luego, antes de que se publicara, ya había firmado el contrato y estaba trabajando en la novela. La novela La Casa de los Amores se publicaba en España el 4 de junio del 2010, se publicó, y la persona encargada de Random House Mondadori, porque entonces no era Penguin aún, era Mondadori en el año 2010, el grupo Random House, se enamora completamente. La persona que llevaba derechos internacionales se enamoró de la novela y se la llevó a la feria de Frankfurt, que es la gran feria. Es la gran feria de los libros, donde se compran y se venden los derechos de autor en Europa. La feria de Frankfurt, que se celebra en octubre, es como el gran acontecimiento. Se llevó la novela a la feria de Frankfurt y la vendió los derechos de la novela a Grecia, a Polonia y a Alemania. Con lo cual,
antes de que la novela saliera publicada en España, yo ya había vendido los derechos a 3 países. ¿Qué quiero deciros con esto? Que de repente la vida, la realidad superaba la ficción. Yo solamente había soñado que quería publicar una novela. Pero muchas veces esas son las cosas maravillosas que tiene la vida, ¿no? Que muchas veces la vida supera tus propios sueños. Entonces, y eso es lo maravilloso. Yo dije, pero esto puede pasar, que antes de que publique la novela en España, aunque ya había firmado el contrato, ya la había vendido a 3 países. Me dijeron, sí, claro que sí. Con lo cual se dio la circunstancia de que la novela salió en España. En un plazo de 2 meses, más o menos, tuvimos 9 ediciones. Estuvo en el ranking de los libros más vendidos del ABC, me parece, durante bastantes semanas. Conseguí vender la novela a 22 países. Se publicó hasta que yo decía, no lo puedo entender, porque esto era una novela como muy rocambolesca, ¿no? Era una novela que, digamos, yo había escrito sin filtro, lo que me había dado la gana. Y es una novela muy influenciada, como veis, por el realismo mágico, pero muy loca. Una novela también un tanto, como diría, con un lenguaje poético, pero que, bueno, pues cualquier cosa que se me había ocurrido que me cuadraba con la trama, ahí estaba, ¿no? Y precisamente yo creo que eso fue el gran éxito de la novela, que fue una novela que escribí con el corazón, con las tripas, ¿no? Y una novela auténtica, tal cual estaba ahí. Y como os digo, o sea, hasta yo decía, no sé, cuando salió, por ejemplo, en la Feria de Jerusalén, al hebreo, decía, Dios mío de mi vida, las mujeres laguna, esto es una saga de mujeres malditas, y la novela, aunque por la portada podéis pensar que parece un poco, ¿no?, esta Colombia, ¿no?, caribeña que os digo de García Márquez, realmente es el idioma, el idioma no, el estilo en el que está escrita, de influencia del realismo mágico, porque la novela transcurre en la Castilla profunda. Esta novela es el fruto también de otra gran influencia en mi vida personal y en mi vida literaria, que es el libro de Campos de Castilla de Antonio Machado. Porque mi padre lo leía, tenía un librito de Campos de Castilla siempre en la mesilla de noche, y yo desde que era pequeña cogía el librito de mi padre y lo leía con él y tal, con lo cual yo desde que era muy joven esa Castilla mística y guerrera, ¿no?, de Antonio Machado, pues soñaba también, ¿no?, fantaseaba con ella, y cuando llegó el momento, bueno, visité todas las tierras, ¿no?, más bien toda la tierra de Soria, de parte de Castilla y León, y sitúo la Casa de los Amores Imposibles en la Castilla de Soria, o sea, imaginaos. Con lo cual, de finales del siglo XIX hasta, y bueno, principios del siglo XX, llega hasta 1980 y algo. Con lo cual tú decías, madre mía de mi vida, estas mujeres de pueblo, con brujas, ¿no?, que como con mucha influencia también de la Celestina, de todos los libros que yo me había leído, bueno, pues en el colegio, como vosotros, que me habían dejado esa huella, pues estaban ahí presentes, y era la Castilla de Machado. Y llegó, pues os digo, llegó Jerusalén, tuvo muchísimo éxito en los países nórdicos también, en Alemania, y con todo esto que me estaba sucediendo, que superaba lo que yo había soñado, me ofrecieron también un contrato de encargo de obra, que se llama. Es decir, ya era una escritora que empezaba a trabajar por contrato, o sea, me encargaban novelas. Ya no era escribo una novela y ahora a ver qué editorial me la quiere publicar, sino que ya era la editorial la que me encargaba que escribiera una novela y me pagaba por adelantado. Con lo cual, con todo esto que me había sucedido y con esta loca de jefa que tenía, dije, pues ya está. Dejo el trabajo, ¿no? Dejo el trabajo y que la aguante otra, básicamente, ¿no? Me dio muchísima pena, porque lo que os digo, porque el trabajo era fascinante, pero es verdad que pues empecé a viajar con la Casa de los Amores Imposibles, empecé a escribir El cielo en un infierno cabe, que fue la novela por la que tenía el encargo que me habían hecho el encargo de obra. Y dejé el trabajo en este despacho que os digo de cine, quizá un poco como, bueno, puedo volver, ¿no? Puedo encontrar otro trabajo, ahora me voy a dedicar plenamente a escribir, y luego más adelante pues quizá vuelva, y así pues han pasado con el quizá vuelva pues 10 años, ¿no? Más, casi 12, y no he vuelto al mundo del derecho.
Es verdad que sigo colegiada como no ejerciente porque sigo perteneciendo al ICAM, al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. He colaborado mucho con ellos, ahora colaboro, pero con charlas en la biblioteca, colaboro con el ICAM en la parte cultural, digamos. Pero bueno, me sigo considerando como dentro de ese mundo jurídico, aunque sea como no ejerciente. Estoy muy contenta de los años que ejercí, porque también es verdad que si alguno decide estudiar Derecho, lo que sí os digo es que el Derecho hay un antes y un después en la organización de tu mente y de tu pensamiento antes de estudiar la carrera de Derecho. La carrera de Derecho te da como no sé cómo podría contaros. Primero tú estudias como un gran índice y luego te enseña muchos cauces, ¿no? O te lleva a poder pensar la sociedad, la política, ¿no? Las leyes, la propia realidad desde diferentes maneras, ¿no? Y con lo cual es fascinante también el mundo del derecho. Lo digo por si alguno de aquí se anima, con lo cual no me arrepiento para nada. Pero bueno, pues todas esas cosas que os he contado hacen como que es como si todos los astros se fueran alineando para decirme ahora lo tienes que dejar. Y luego pues he seguido escribiendo, luego empecé a dar clase también de escritura, algo que tampoco me había propuesto porque tenía muchísimo respeto a Clara Obligado, y cuando me lo propusieron también la llamé y le dije: Clara, pero yo cómo voy a poder, y me dijo: no, estás preparada. Entonces empecé, digamos, como aparte de escribir, empecé con el mundo también de los talleres y de la escritura, cosa que me ha dado también muchas satisfacciones y he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo. Así que al final, digamos, como que he ido alejándome un poco del mundo del derecho y el derecho, que es algo muy vivo, y sobre todo ahora, ¿no? Con todo lo que está sucediendo en mi especialidad, que eran los derechos de autor, pues hay que estar, digamos, muy al día, muy actualizado, ¿no? Cuando me reúno con mis compañeros, mis amigos, que son también abogados, y comentan casos, que eso me encantaba, es muy divertido, pues yo, claro, cada vez estoy más oxidada, cada vez puedo aportar menos, procuro leer y tal, pero bueno, no he vuelto al mundo del derecho, pero tampoco me he desligado del todo, ¿no? Podemos decir. Sí. El mundo rural de hace muchos años. ¿Cómo te empapas tú de ese mundo para no reflejarlo? Bueno, gracias. Me dices, porque la verdad es que era un reto, porque daros cuenta que yo soy, digamos, una chica de ciudad, pues yo he nacido en Madrid, mis padres son madrileños, mis abuelos son madrileños, mis bisabuelos son madrileños, menos uno segoviano, o quiero decir que soy gata de pura cepa, y todos somos de ciudad, de alguna manera, con lo cual el mundo rural pues lo he ido, digamos, viviendo. Es verdad que a mí me encanta el campo, yo no me veo viviendo en la ciudad en un futuro, ¿no? Me gusta muchísimo el campo, y es como siempre me ha gustado mucho involucrarme. Yo veraneaba en San Lorenzo del Escorial, que es un pueblo cercano a Madrid, y entonces cuando en la época de los años 80 que yo iba, todo lo que ahora son chalés adosados en la Plaza de Abantos, entonces eran vaquerías. Y a mí me encantaba ir por allí, ¿no? Mis padres alquilaban una casa y los dueños eran vaqueros, entonces me encantaba ir con las vaquerías, las cuadras, o sea, todo lo que era el mundo rural, hablar con la gente era gente muy diferente a la gente que yo conocía, y me gustaba muchísimo hablar con la gente del pueblo, escucharlas, las historias que me contaban, ¿no? Me quedaba como embebida cuando me contaban algo, la forma que tenían de expresarse, la forma que tenían de hablar, ¿no? Me llamaba muchísima la atención. Entonces es verdad que te digo que soy una chica de ciudad, pero que siempre que he podido mantener contacto con el campo. Luego, fíjate, en esta novela también hay unas memorias que me escribió mi padre que tiene 92 años, y entonces me dice que ahora se acuerda muchas cosas de cuando era niño, que a lo mejor no se acuerda muchas veces de lo que hizo ayer, pero se acuerda cuando era niño. Entonces mi padre, cuando, pues estoy hablando de después de la guerra, mi padre nació en el 33, o sea, es una idea, o sea que impone. Y entonces mi padre, justo después de la guerra civil, se iba, yo os digo que era madrileño, pero un tío suyo
era alcalde de Carrascosa del Tajo y entonces se iba a pasar los veranos allí con su hermano. Llegaban en tren, creo que era hasta Guadalajara, y en Guadalajara les iban a buscar en burro, en el macho que aparece en la novela. Yo no sabía lo que era un macho, ¿no? Y yo recuerdo cuando Luz Gabás, que es una compañera escritora, Luz Gabás, que fue jurado de La tierra bajo tus pies, y Luz Gabás, que bueno, ella vive en Benasque y es la parte del Pirineo tal, y ella conoce muy bien el mundo rural, me decía, pero ¿tú cómo conoces esto del macho? Porque es que esto es una cosa como muy de campo, ¿no? Y que es un medio híbrido de caballo, como medio caballo, medio burro, tal. Y entonces le digo, pues mira, porque estos son las memorias de mi padre. Yo le dije, a ver, papá, escríbeme todo lo que tú recuerdes de la época en la que tú ibas al pueblo a pasar los veranos con tu tío. Bueno, lo que os digo, esto fue después de la guerra, porque todavía estaba la Guardia Civil, ¿no? Con estas guardias civiles que aparecen en la novela, con este capote encerado, que os sonará a lo mejor de películas, ¿no? Con este tricornio que iban en esa época iban buscando los maquis, que llamaban, ¿no? Que eran, bueno, pues, republicanos que habían quedado todavía por el norte, porque os digo, es justo después de la guerra civil. Pero es verdad que lo que cuento en la novela, esta descripción que hace de los guardias civiles es la descripción que hizo mi padre. Ellos iban por el monte, iban como yendo de pueblo en pueblo, y allí la autoridad del pueblo les iba enseñando una cartilla como que habían pasado por allí. Y entonces todo este mundo que me describe mi padre, todo este mundo del campo, todo este mundo de la cosecha, era lo que él vivía allí con su tío, el macho, tal. Muchos del mundo rural, de la tierra bajo tus pies, lo he sacado de los recuerdos de mi padre, con lo cual me hizo mucha ilusión. Y luego es verdad que volví a leer otra vez, que lo había leído, pues yo creo que con vuestra edad, una cosa así, o quizá más pequeña, volví a leer a Miguel Delibes. Volví a leer El Camino, así que Fabián el Murciélago es un homenaje a Daniel el Mochuelo del Camino, ¿no? Que os lo recomiendo si no lo habéis leído, porque a mí es una novela con la que me he vuelto a reencontrar, que os digo, lo leí muy joven y ahora cuando lo volví a leer para La tierra bajo tus pies, dije, qué maravilla. Leí El Camino, Las ratas, bueno, podéis ver la peli, si no también, pero leer Los santos inocentes. Aunque también es una época, podemos decir, posterior, pero ese saber y esa manera en que describe el campo de Delibes me inspiró muchísimo. Entonces, a mí leer es de lo que más me inspira. Me ayuda mucho cuando estoy escribiendo sobre una novela, leer libros como en este caso, ¿no? Como os digo, de Delibes para el mundo rural. Y luego también lo que hice fue buscar libros que había de la España rural en el siglo XX, sobre todo a principios del siglo XX. Y fue con todo este cóctel, ¿no? Molotov, pues con lo que fui poco a poco construyendo. De todas formas, fijaos, también en La casa de los amores imposibles también me vuelco de lleno en el mundo rural, porque esta historia de mujeres maletas sucede en un pueblo de la Castilla profunda, que os digo, por ahí perdido, es un pueblo imaginario, que es que cogí un poquito de cada pueblo, pero es un pueblo de la Castilla profunda, ¿no? Y yo no sé por qué, pues me gusta, o yo soy capaz como de meterme, me gusta mucho ir a los pueblos y poder perderme ahí, y debe ser que cojo bien la esencia, porque gente de allí del pueblo luego me dice, no, si parece como que tienes, o que has vivido, o que hay alguien aquí, no sé, será que lo poco que vivo, ¿no? Lo vivo muy intensamente, o no sé, pero yo creo que he escrito más sobre vida rural que sobre vida, ¿no? en la ciudad. Bueno, de hecho, de esta novela, la protagonista, ¿no? Es una chica de ciudad que se encuentra, ¿no? Con toda esta vida fascinante, ¿no? Que también que hay en los pueblos en los años 30, ¿no? Que también es uno de los temas de esta novela sobre las misiones pedagógicas, ese encuentro entre la ciudad y el campo, sobre todo en esos años en los que, bueno, pues no había carreteras como había ahora, muchas veces había caminos, y el aislamiento entre ciudad y campo pues era enorme. Pero bueno, ahora me quiero enrollar con más cosas. A ver, cuéntame. Cuando Rosa, la amiga de Carmen, habla en el libro sobre la mujer en la ciencia y su padre le dice que no puede ser científica, que quería ser médico pero no le deja, ¿qué opinarían ahora con el tema de la mujer en la ciencia?
Bueno, pues yo creo que vamos paso a paso, ¿no? Porque sí es verdad que yo creo que el tema, sobre todo de la ciencia, ha sido como uno de los campos que parecía como más, digamos, masculino, ¿no? Sino como que nosotras podíamos ser enfermeras, porque yo creo que las mujeres, como, digamos, este rol de cuidar, las mujeres siempre estamos cuidando, si no es de los hijos, de los padres, de los amigos, y entonces este rol de cuidadoras, de enfermeras, y ellos como de médicos, ¿no? De científicos, pero yo creo que poquito a poco, y vamos, o casi, ahora hay grandes mujeres, yo creo, científicas, ¿no? Y sobre todo en el mundo de la medicina hay muchísimas mujeres que ya son médicos también, y ahora también hay enfermeros, ahora los chicos también cuidan, ¿no? O sea que los chicos lloran, los chicos cuidan, ¿no? Vamos como también, ¿no? Esos roles que había antes como tan marcados, pues yo creo que ahora, bueno, pues vamos como cada uno, pues la parte que tenemos todos de cuidar, ¿no? Todos tenemos yo creo un lado femenino, un lado más masculino, seas chico o seas chica. Pero estas mujeres, fíjate, en los años 30, yo investigando para el personaje de Katy, porque cuando yo me encuentro con las misiones, yo lo primero que pensé, dije, uy, yo si hubiera vivido en esa época me hubiera ido a las misiones, me hubiera encantado. Y sobre todo con el teatro, porque a mí me encanta el teatro. El personaje de Katy está muy basado en mi infancia, porque yo crecí en el barrio de las Letras y mis padres desde que era muy pequeñita les encantaba el teatro y siempre estábamos en el teatro español, el teatro de la comedia. O sea que el personaje de Katy, en esta admiración, ¿no? por el teatro y eso, lo he sacado, digamos, un poco de mis memorias, como os digo, esto del striptease al revés de mis memorias. Y entonces, investigando, pues me encuentro la biografía de Victorina Durán, que era una mujer de los años, bueno, pues que vivía en Madrid de los años 30. Es verdad que pertenecía como la protagonista pues a una clase social, digamos de clase media, pues que tenía la suerte, ¿no? De los medios de poder estudiar. Entonces las mujeres ahí empezábamos a estudiar y sobre todo tenía abiertas las puertas pues a entrar en un círculo como había aquí, que se creó entonces, en esa época era muy interesante, el Liceum Club, que era un club chicas solo para mujeres. Entonces los hombres tenían, por ejemplo, la Gran Peña, que es un club que todavía es solo masculino, es un club que está en la Gran Vía de Madrid, y es un club que es un poco al uso o como, digamos, en imitación de estos clubs ingleses, donde, ¿sabéis? Este Chester, este sofá, ¿sabéis? Como tipo Chester, de piel, donde los hombres se reúnen sin que las mujeres le diéramos, ¿no? Si estuviéramos ahí molestándolos como son típicas películas, ¿no? Podemos decir, ellos con su coñac, su puro, su conversación entre hombres, donde las chicas no podíamos entrar. Este club, digamos, como de inglés, con su biblioteca, sus tertulias, pues estaba y sigue existiendo, precioso, además, por cierto, yo de una comunión que está en la Gran Vía. Entonces las mujeres de los años 30, en esa época, dijeron, sí, pues nosotras vamos a montar el Liceum Club. Y montan este Liceum Club, que era un club solamente para mujeres, en el cual había todo tipo de actividades literarias, hacían exposiciones, hacían tertulias. Y a este Liceum Club pues formaban parte mujeres que os pueden sonar: Clara Campoamor, os sonará, ¿no? María Zambrano, Zenobia Camprubí, pues digamos, y Victorina Durán, Elena Fortún, os sonará, que es la escritora de Celia. Es decir, muchas de las mujeres, que Victoria Kent, bueno, muchas de ellas también que eran políticas muy involucradas en el voto, ¿no? de la mujer, que las mujeres pudiéramos votar en los años 30. Entonces todo este círculo de mujeres lo que hace es que va abriéndonos camino para que la mujer se vaya introduciendo pues, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la cultura, en el mundo de la política, y que poco a poco pues ellas, digamos, fueran las pioneras que abren camino, que luego es verdad que bueno, pues llegó la guerra y todos sabéis lo que ocurrió, pero sí es verdad que están ahí, ¿no? Y ahora, digamos, Carmen de Burgos, es decir, toda esa generación de mujeres, que bueno, Carmen de Burgos también es, digamos, un poco anterior, pero que fueron grandes pioneras de la libertad de la mujer, del voto de la mujer, y que estaban a favor bueno, defendían, como Carmen de Burgos, por ejemplo, el divorcio,
y que abrieron el camino para que hoy en día las mujeres pues podamos estudiar, podamos ser científicas, o sea que eso es lo que digo. Y este fue las biografías que encuentro, digamos, esa semilla para poder construir el personaje de Katy, aunque Katy podríamos decir que luego es un personaje que todavía era muy joven, ¿no? Y que está estudiando y que encuentra, digamos, como esta ilusión o esta manera también de ir a curarse un poco, ¿no? De ir a encontrarse con ella misma tras la muerte de la madre. Más cosas, sí. En la novela no se dice, la política es la cosa más egoísta del mundo, no tiene un mensaje. En toda la novela se puede ver la crítica a los que gobernaban en aquella época, el cacique, el alcalde. ¿Cómo definirías una situación política inmediatamente anterior a la guerra civil? Inmediatamente anterior. Pues mira, la situación política inmediatamente anterior era bastante convulsa. Bueno, hay la cita que os he puesto de Dickens, de era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, ¿no? Era la época, digamos, de la luz, de la oscuridad, pues reflejaba mucho cuál era la situación. La mayoría de las mujeres de las que os he hablado, o por ejemplo de Cosío, ellos eran republicanos. Ellos eran regeneracionistas, es decir, sobre todo eran hombres del 98, la crisis del 98, me imagino que lo habréis estudiado, ¿no? Y la educación libre de enseñanza, la institución libre de enseñanza, que digamos que es de donde parten las misiones pedagógicas, pues está con Espiner de los Ríos y Cosío. Y ellos pensaban que había que reconstruir España. España tenía que encontrar una nueva identidad. Y la manera de reconstruir España era a través de la educación y la cultura. Esas eran las dos patas, ¿no? Porque es cierto que donde empieza a construirse un país es aquí, en el colegio. Vosotros sois el futuro de todo país. Es la educación de un país, por eso para mí la educación debe ser algo donde habría un consenso político, porque yo creo que la educación es con algo con lo que no se juega, ¿no? No puedes estar cambiando a los niños de otro, debería haber un gran consenso, ¿no? Y en aquella época, lo que te digo, ellos pensaban que la educación y la cultura eran la manera de poder encontrar, digamos, esa nueva identidad de ese país. Cosío, que es el presidente del patronato, ¿no? de las misiones pedagógicas, le ofrecen ser presidente de la República y él dice que no, dice que él no era un político, que él era un pedagogo, un gran pedagogo, cuando en España no se sabía casi nada, no existía la pedagogía, y luego también era un historiador del arte. Quiero decir que estas personas, ellos tenían como esa ilusión por una nueva España, por unas libertades, conquistar toda una serie de libertades, por una reforma agraria, por un acercamiento del mundo del campo y del mundo de la ciudad, por un acercamiento también, digamos, cultural, porque ellos pensaban que la gente de la ciudad debía de conocer todas las costumbres y el folclore de los pueblos, porque ahí es donde estaba realmente la semilla, la identidad de lo que era el pueblo español. Pero después también tenía que tener una mirada a Europa. ¿Os dais cuenta? La actualidad, ¿no? De esta mentalidad ya en los años 30. Él también él había viajado por Alemania, él había viajado por Inglaterra y tenía también puesta como esa mirada en vamos a nuestra identidad de lo que somos, nuestras raíces, nuestros folclores, y con una apertura, ¿no? a darle la mano al mundo europeo, a lo que somos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues yo creo que como todo lo que pasa es cuando es llevado a un extremo. Cuando dejas de respetar lo que piensan los demás y tratas de imponerlo con la violencia. Por eso hay una frase en la novela que dice, cuando muere Cosío, dice, con hombres cuando van muriendo o vamos perdiendo hombres como estos, ¿qué es lo que va a pasar de España? ¿No? ¿Por qué? Porque entonces España queda en manos, digamos, de alguien que trata de imponerlo, como pasó muchas veces, pues a través de la violencia, por un lado y por otro. Una de las cosas que a mí me gustaba mucho también de las misiones pedagógicas era que en ellas había los estudiantes, que eran la mayoría de los que formaban parte de estudiantes universitarios, tanto hombres y mujeres, pues había de todo tipo.
Es decir, lo sabían que eran comunistas, lo sabían que eran creyentes, lo sabían que eran más conservadores, y todos fueron capaces de participar de un proyecto, ¿no?, como fue este proyecto de llevar la cultura a los pueblos más recónditos de España, ¿no?, y tener ese intercambio. ¿Qué es lo que pasó? Que vosotros podéis pensar, ¿qué idealista? Pues sí, sí lo era. Entonces, ¿qué pasó? Pues que fue un proyecto que muy poco entendido, tanto más liberales como más conservadores trataron de cargárselo, fueron cortándoles fondos y no entendían qué utilidad tiene la cultura. Es una novela también que habla sobre qué huella nos deja como seres humanos a nosotros la cultura. Cuando tú estás viendo una película de Charlotte, una película de risa y te ríes, ¿no? O cuando estás leyendo un libro y te emociona lo que estás leyendo, es decir, como seres humanos, ¿qué huella te deja a ti la cultura, esa impresión de la cultura? ¿Cómo se puede medir eso? No, pues es bastante difícil. Ellos decían, el campo necesita una reforma agraria, el campo necesita medicinas, el campo, pues sí, era cierto, pero ellos decían que lo haga y lo tengan que hacer. Es decir, nosotros, digamos, nos ocupamos del campo de la cultura y de la educación, es decir, no una cosa excluye a la otra. No solo del pan vive el hombre, ¿no? Es decir, que puedo tener mi pan, pero también porque no voy a poder tener acceso a los libros al mismo tiempo, porque una cosa tiene que excluir a la otra. Entonces es como, esto no es útil de momento, ¿no? Ahora esta gente tiene que comer y tener medicinas y luego ya leerá, ¿no?, en su momento. Entonces, bueno, no sé si te he un poco aclarado. Sí, sí. Ellos tienen clase ahora. Ah, vale. Entonces, tenéis ahora la clase. Siento que hayamos empezado un poquito más tarde, ¿verdad? Pero es que eso de guardia no están... Nos quedamos. Nos quedamos. La pregunta son... Nos quedamos un rato. Tenemos guardia. A ver, dime, soy rápida. Yo con Claro, es que están esperando de ellos. Sí, sí, soy rápida. Pues fíjate, hay muchos movimientos también que tratan de llevar precisamente a toda esta España vaciada la cultura también, sobre todo el Bibliobús, que es una biblioteca que va por los pueblos llevando los libros. Sí que hay movimientos teatro también, hay algunas pequeñas compañías de teatro que van por los pueblos, ¿sabes? De la España vaciada, ¿no? Que podríamos... Es verdad que, claro, ahora no es lo mismo que en esa época. Yo creo que ahora solamente con la televisión a lo mejor te encuentras un pueblito con 3 casas y tiene una parabólica de repente en una casa impresionante. Pero sí que hay algunas alternativas, ¿no? Perdona, que son... Se podría, digamos, ser parecido, ¿no? Aunque no ha cambiado tanto, que es diferente, ¿no? Tanto, o sea, el aislamiento se veía que en los años 30 ahora sería bastante difícil de encontrar. ¿Alguna cosa más rara? Sí. Sí, es muy parecido, porque Lorca también lo que hacía igual, llevaba el teatro por los pueblos. Aquí teníamos el Teatro del Pueblo, que el director era Alejandro Casona. Es verdad que Lorca también le preocupaba un poco, aparte de llevar el teatro, que digamos que era la actividad principal, pero era como más esteta. Querían renovar un tanto los escenarios. Dalí le hizo muchos de los escenarios de sus obras, y en las misiones pedagógicas tenían un poco como ese espíritu que decía Casona, quijotesco, ¿no? De la carreta de Angulo, el malo en el Quijote. No sé si os acordáis, si habéis leído el Quijote, que son como titiriteros, ¿no? Es decir, nos ponemos cualquier vestuario, cualquier escenario de alguna manera nos vale, porque es como más sencillo, ¿no? El teatro y ese espíritu más titiritero, pero sí, sería, digamos, la idea fundamental sería lo mismo, llevar el teatro a los pueblos. Sí. Estas novelas tienen una influencia de autores españoles como Delibes y la aparte de influencia de Gabriel García Márquez. ¿Dirías que algún otro autor ha sido especialmente influyente en su producción literaria? Pues mira, Tolkien
Es, digamos, y Poe, yo tengo como un lado de la literatura gótica que me gusta mucho. Entonces, todo ese lado de la literatura victoriana, podríamos decir, y más gótica, pues también yo creo que está bastante presente, ¿no?, en mi mundo de la fantasía y ese mundo gótico que, sobre todo, cuando era pequeña, empezaba por los cuentos de Edgar Allan Poe, que os recomiendo si no los habéis leído. Y un autor anglosajón. ¿Crees que existe alguna relación entre leer ¿Y y escribir? escribir bien? Pues sí. La verdad es que como más aprendes a escribir es escribiendo y leyendo. Y para mí la gran inspiración para escribir sobre todo es leer. Pero es oficio, escribir es como todo. Te tiene que gustar, te tiene que apasionar. Yo creo que como a todo lo que os dediquéis, lo importante es que os guste, que os apasione, que tengáis ilusión por hacerlo. Y luego, como todo, es oficio. Escribir, pero y leer mucho, leer lo que te gusta. Y bueno, hay alguna gente que te dice, tienes que leer los clásicos. Está muy bien leer los clásicos, por supuesto, porque todos bebemos, ¿no? Pero si hay algún clásico que no podéis con él, pues tampoco pasa nada. Pues quiero decir, ¿no?, que hay muchos escritores que no soportan a Joyce, por ejemplo, ¿no? No puedes leerte los libros de Joyce así como así, pero tenéis que leer lo que os guste. Pero sí, la mejor manera de escribir bien es leer mucho y escribir mucho también. Sí. Pues mira, la verdad es que el premio Azorín me vino en un momento en el que yo llevaba 4 años sin publicar, porque el Rómpete Corazón lo había publicado en noviembre del año 2019, luego llegó la pandemia y había tenido ahí como una crisis podemos decir esto de folio en blanco, de sequedad creativa, que no sabía qué escribir, y cuando encontré Las Visiones y se iba a publicar, quería publicar la novela, mi agente me dice, vamos a presentarnos al Azorín. Y dije, bueno, pues vale, fenomenal. Con lo cual, volver, digamos, al mundo de la literatura después de 4 años de la mano de un premio, pues siempre te ayuda mucho, ¿no? Porque tienes mucha visibilidad, promoción, y luego además es verdad que el premio Azorín tenía mucho cariño, primero por el nombre, ¿no?, de Azorín, que era un escritor que yo había leído y estudiado en el cole, y luego porque es verdad que cuando yo soñaba con publicar una novela, pues seguía, sobre todo el premio Azorín, me gustaba mucho, lo había ganado Torrente Ballester, Luis Racionero, o sea, muchos autores que a mí me gustaban un montón, o sea que me hizo muchísima ilusión. Y hablando de premios, ¿cómo fue la experiencia que viviste de ganar el premio Planeta? Bueno, ojalá, el finalista. Bueno. La verdad es que es muy emocionante, es una cena con un enorme, y está sentado así en mesas y se hace con una puntuación. Primero hay 10 novelas finalistas, algunas, yo iba con seudónimo y me llamaba Belanur, me parece, y era otro personaje de mi novela, tenía una mezcla. Bueno, iba con seudónimo, otros escritores no, pero se va votando y es un poco, ¿sabes? Te dan como un papelito a los asistentes, como una quiniela, y entonces la gente elige 5 finalistas, y esto es un poco, ¿sabéis? Como Eurovisión, esto de Wyoming, 3 points, pues así, que van 10 puntos. 5 puntos, entonces vas subiendo y luego sigues cenando, con lo cual, claro, según avanza la cena y aquello va subiendo, bajando tu novela los puntos, pero ya cada vez puedes comer menos. Yo recuerdo que ya en el postre, que era un lingote de chocolate, yo estaba en las 3 finalistas y es que, vamos, no podía ni comer. La verdad es que lo hace muy, muy emocionante. Y cuando oyes tu nombre, tiene ese momento de irrealidad, ¿sabes? Y todo pasa como muy deprisa, muy deprisa. Y luego tratas como de volver atrás y tal, pero en ese momento estás como en un sueño. Lo recuerdo como muy emocionante, muy estresante también, en el sentido de que estás como que los nervios quieres, pero al mismo tiempo ves como todo aquello, ¿no? Que dices, salgo y que digo, Dios mío, no sé, una experiencia la verdad muy, muy bonita. Más. Ahí la vista. Tenemos que ir.
Quien se quiera ir, que se vaya. Que se quede. Dos más. Así que, si estamos estará buscando. Mi pregunta ya la he resuelto. Sí, pues yo creo que es un proceso en el que ella tiene que, tras la pérdida de la madre, y la culpa también por no haber estado, que yo creo que a veces sucede cuando pierdes a un ser querido, a veces tiendes, ¿no?, a culparte de si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera estado allí. Entonces yo creo que es un proceso en el que uno tiene que pasar el duelo y forma parte del duelo, ¿no? En este caso, el irse a las misiones también forma un proceso de crecimiento de una joven como es Katy con la pérdida de la madre, de aceptar, yo creo, un poco también lo que es la vida. Las consecuencias de nuestros actos, a veces nos cuesta, digamos, aceptarlas y llevarlas, y necesitamos un periodo de tiempo, ¿no? Pero todo sucede, yo creo, ¿no?, que a veces te perdonas a ti mismo y otras veces simplemente te aceptas, te perdonas y sigues adelante. ¿Más cosas? No, ya. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias.